A está la misma, luego A está la misma temperatura que B. Esa es la ley cero de la termodinámica. Aquí podría uno ponerse a jugar con estos sistemas, por ejemplo, para hablar de equilibrio térmico. Digamos que yo esta agua la pongo en este calentador, digamos, la voy a calentar. Fíjese cómo se suministra energía al sistema. En el sistema que en este caso sería agua, ¿cierto? Voy a colocar el termómetro para que me mida la temperatura. Entonces, fíjese que esa temperatura, este es el objeto A y este es el objeto C. ¿Mm? Vamos a esperar a que alcance el punto de ebullición. Uno podría darle valores a esos termómetros y tomar datos, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos, cuando yo ingreso y el hierro acá, y nuevamente miro la temperatura. Ah, bueno, perdón. Aquí afuera el hierro tiene una determinada temperatura. Y el agua cuando yo la caliento también está a una determinada temperatura. Esto también se considera equilibrio térmico. Por ejemplo, el hierro está a una temperatura ahí, bajita, y voy a calentar el agua. Al calentar el agua, ¿cierto? La idea es que está como lento. Pues alcance muy altas temperaturas, pues se aumenta la energía interna del sistema, la energía cinética de las partículas. La idea es que cuando yo introduzca el hierro acá que está a esa temperatura, ¿cierto? Entonces, la idea es que el sistema, este agua, eh, ¿cómo les explico? Este sistema, el agua que está más caliente cede calor por contacto térmico, cede calor al hierro y entonces cederá que uno le ceda y el otro reciba cuando se encuentren en equilibrio térmico. ¿Cómo lo hacen? Por contacto térmico. Yo inclusive puedo dejar el hierro ahí. Voy a medir a qué temperatura está el aceite, por ejemplo, y colocar a entonces este sería el caliente, ¿cierto? El aceite es muy buen conductor, ¿no? De temperatura. Entonces aquí los dos han alcanzado el equilibrio térmico. ¿Sí me encuentro? Eso es equilibrio térmico. Uno podría mirar, por ejemplo, también que algunos materiales son más conductores térmicos que el otro. ¿Qué pasaría con el ladrillo? Digamos que yo aumento temperatura acá. ¿Quién alcanza más rápido el equilibrio térmico? Podría mirar también. El hierro todavía está cediendo energía al sistema. Aquí estoy aumentando energía del sistema del agua. Entonces, voy a primero a colocar el hierro. Miren, no solamente aumenta el volumen por el principio de Arquímedes, sino que también se alcanza muy rápido el equilibrio térmico con el hierro. Ahora vamos a volver a calentar el agua, aumentando la energía del sistema, y coloco el ladrillo, y el ladrillo no es un buen, aumenta la misma cantidad de volumen. Ay, no puse fue el termómetro en el ladrillo, perdón. Digamos que aquí está, vamos a dejar, ahí se calentó, vamos a dejar que se enfríe. Calentemos el agua mientras tanto. Mire el ladrillo cómo es tan lento para que alcance el equilibrio térmico en ese medio donde se encuentra. Si es más lento que el metal. El metal todavía está emitiendo energía. Eso. Entonces ahora voy a meter este acá. Eso. Igual, ¿no? Yo me imaginé que iba a ser más demorado el que este termómetro subiera, o sea, para alcanzar el equilibrio térmico, porque el ladrillo no es un conductor térmico. De pronto con el aceite, veamos qué pasa con el aceite, si cambiamos este medio de acá. Ah, bueno, sí, este de acá.
El aceite es muy buen conductor, por eso hay mucha gente que se quema con aceite. O los carros, por ejemplo, deben funcionar con aceite porque el aceite consume bastante energía cuando son calentados. Colocamos aquí calor, el gas se dilata y presiona y empuja el volumen de mercurio que hay acá. Y lo empuja de esta forma que se observa acá. ¿Sí lo ven? Como aquí lo empuja hacia arriba. ¿Sí? Eso. Entonces, pero si usted lo enfría, por ejemplo, se coloca la ampolla en contacto con un sistema frío, que esté frío, entonces en vez de empujarlo, lo que se va es a subir este líquido de mercurio hacia arriba, porque el sistema pierde presión, ¿cierto? Entonces aquí lo que se varía es la presión. Y tenemos entonces un termómetro a volumen constante. ¿Cómo es el volumen constante? Entonces dice, se coloca la ampolla en contacto con un sistema cuya temperatura se va a medir. Bueno, se coloca acá. Cuando se coloca a temperatura alta está en el punto de ebullición, entonces esta columna sube. La manguera, es aquí. El gas se dilata y empuja el volumen de mercurio. Esto se supone que el volumen va variando. Entonces, claro, esto va subiendo. Esto aquí, el gas se ejerce presión sobre este bulbo y entonces el gas, para liberar esa presión, entonces empieza a empujar este líquido de mercurio que hay aquí. Para volver al volumen inicial, se comienza a subir el tubo en la parte derecha hasta que se vuelva al volumen inicial. Entonces, recuerden, el volumen inicial era cuando estaba aquí. Este es el volumen inicial. Este es el volumen inicial, pero entonces, por presión, este líquido se va subiendo así. Entonces, la manguera, la idea es que se mueva este lado de la manguera hacia abajo hasta hasta volver al volumen inicial, ¿cierto? Pero ahí se va a marcar una diferencia de alturas. Aquí se va a marcar una diferencia de alturas, la que estaba inicialmente con la que estaba ahora cuando yo tuve que mover el tubo, ¿cierto? Eso serían como una diferencia de alturas. Y esa diferencia de alturas determina el valor de la temperatura. Yo lo puedo hacer para cuando la ampolla se coloca en contacto con el sistema frío, o sea, en el punto de fusión, o para cuando el sistema esté en el punto de ebullición. Con esos dos sistemas yo ya puedo realizar mi termómetro. Yo puedo marcar mi termómetro ya, ¿cierto? Y eso sería un termómetro a volumen constante. Entonces aquí, ¿cómo les explico? Esto es lo mismo que se observa hacia allá, pero aquí se hace con diferentes gases. La idea es, fíjense acá, tenemos el bulbo, ¿cierto? Donde se coloca, este bulbo se coloca, por ejemplo, en un sistema donde el ambiente sea en el punto de ebullición. Entonces, inicialmente estaba acá, ¿cierto? Inicialmente estaba acá, no, aquí está, ¿cómo les digo? Este es sí, inicialmente estaba acá, correcto. Esta es una determinada presión atmosférica, por eso es que la llaman P sub 0, presión atmosférica, y este es el proceso que les acabo de decir, cuando uno, por ejemplo, vuelve este proceso de acá, cuando el gas ejerce presión sobre el líquido y yo moví la manguera y la volví a colocar el líquido acá. Entonces, esos son como los dos procesos, el inicial y cuando yo tuve que mover esta manguera para que el volumen volviera al estado inicial, ¿cierto? Esto es para un determinado gas y esto es para otro determinado gas. La idea es encontrar una relación entre la presión final con la altura y la presión inicial con la relación entre presión final y presión inicial. Esa relación debería ser la misma sin importar el tipo de gas. Si funciona, ¿no? Si funciona este termómetro. La idea es que esta relación matemática debería funcionar para cualquier tipo de gas. O sea, esto ser una constante. Entonces, experimentalmente se encuentra que esta temperatura es igual a 273.16 multiplicada por la relación entre la presión final y la presión inicial, ¿cierto? La idea es que esta hipótesis que se genera y esta temperatura experimental se cumpla. Entonces, aquí temperatura empírica se llama así.
Y la idea es que esa temperatura, esta relación matemática, se cumpla para cualquier tipo de gas. Si es así, entonces este termómetro funciona. ¿Listo? Bueno. Y bueno, la idea es que se genere esta ecuación, se cumple esta ecuación empírica. Entonces la pregunta es, ¿se cumplirá? Entonces se hace una gráfica de temperatura en función de la presión, ¿cierto? De la presión. Y resulta que usted lo hizo, por ejemplo, con el gas de helio y le funcionó perfecto, ¿cierto? Que la temperatura es una constante, que esto funcionó, ¿cierto? Que esto funcionó y le dio que para cualquier esa relación matemática la temperatura permanece constante. Pero resulta que cuando ya la hace con el gas de hidrógeno, ya no funciona muy bien, ¿cierto? Dice, en el hidrógeno muestra que la temperatura varía con la presión. ¿Sí? Aquí se muestra que la temperatura toma varios valores con respecto a la presión. Y no puede pasar porque la temperatura es una característica del sistema. No puede cambiar, no debería cambiar, porque la ecuación no lo dice así, la ecuación empírica me lo dice así. No da lo que esperábamos con respecto a lo que esperábamos. Bueno, y si usted lo hace con otro tipo de gases, ¿cierto? Argón, neón, resulta que menos funciona, más varía la temperatura con la presión, ¿cierto? Entonces, la temperatura no de la temperatura, ¿qué hacen ellos? Lo que hacen ellos es extrapolar estas rectas y resulta que cuando extrapolan estas rectas todas coinciden en un mismo punto. Ese punto le llaman la temperatura absoluta. ¿Sí? Esa temperatura absoluta no depende del tipo de sustancia. Esa temperatura absoluta entonces la definen como el límite cuando la presión es cero, ¿sí? Eh, cuando la presión es cero, perdón, el límite cuando la presión tiende a cero, porque cuando presión es cero tenemos la temperatura absoluta, ¿cierto? Pero cuando la presión tiende a cero, entonces el límite, o sea, cuando la presión es cero, entonces sí, no podría pasar cuando me confundí. Entonces, la temperatura sería igual al límite cuando la presión tiende a cero de esta relación matemática. Ah, no, de la temperatura, que es igual a a 273, que sería esta, por el límite cuando la presión tiende a cero. O sea, mejor dicho, aquí no puede ser cero, porque pues no habría temperatura. Esto es algo dividido entre cero, no está definido. Entonces, por eso es que es así. 273,16 por el límite cuando la presión sub cero tiende a cero de esta relación. Experimentalmente se encuentra que es 273,16 grados centígrados, que equivale al cero en la temperatura absoluta. ¿Cierto? O sea, la temperatura es menos 200, eso está, ahí está mal, o sea, aquí es menos 273,16 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, experimentalmente se encuentra eso, que menos 273,16 grados Celsius equivale al cero de la temperatura absoluta. Entonces, esto es, ya se busca una relación entre los diferentes tipos de gases y el termómetro que ya se, pues, que el termómetro a temperaturas constantes, que era, la idea era buscar una constante de las presiones sin importar qué tipo de gases y que se cuadrara con esta temperatura empírica que se había hallado experimentalmente. De pronto eso lo pueden ver entonces como para en el mismo texto, como donde dice el termómetro de un gas a volumen constante y la escala absoluta de temperatura. ¿Mm? Eso. Más bien hagamos eso para reforzar ese tema. Uy, qué chévere. Eso. Entonces veamos.
Ay, no está acá. Está en Classroom. Classroom acá. Listo. Entonces, esa parte del termómetro a volumen constante es este. Este es el termómetro a volumen constante. Entonces, esta es otra forma de mirarlo. ¿Sí me entiendes? La presión con que o sea, usted pone a calentar o a enfriar este recipiente, ¿cierto? De tal manera que habrá aquí una presión sobre este bulbo y esa presión empuja el mercurio una determinada altura, ¿cierto? Para poder medir la diferencia de alturas, usted lo que tiene que mover, esto será siempre el punto cero, ¿cierto? Mover esto aquí para que eso vuelva, para que esta columna de mercurio vuelva al mismo punto cero. Y ahí sí mide una diferencia de alturas acá. Eso. Entonces, ese sería el termómetro de un gas a volumen constante y escala absoluta de temperatura, ¿cierto? Entonces vamos a que alguien me haga el favor, es joven y bellos, digamos, Luis Alejandro Álvarez, ¿está en clase? Sí, sí, señora. ¿Me lees, por favor? Desde acá, léelo, hasta aquí, hasta antes de la ecuación. Dale pues, Ok. gracias. Desde donde dice, enseguida la celda se sumerge, Una ¿sí? versión de un Ok, termómetro de vale. gas. Una versión de un termómetro de gas es el apartado de volumen constante que se muestra en la figura 19.3. El cambio físico que se aprovecha en este dispositivo es la variación de la presión de un volumen de gas fijo debido a la temperatura. La celda se sumerge en un baño de hielo agua y el depósito de mercurio B se eleva o baja hasta que la parte superior del mercurio en la columna A está en el punto cero de la escala. La altura H, la diferencia entre los niveles de mercurio en el depósito B y la columna A, indica la presión en la celda a 0 grados, 0 grados centígrados. Enseguida, la celda se sumerge en el agua al punto de vapor. El depósito B se reajusta hasta que la parte superior del mercurio en la columna A de nuevo está en cero en la escala. Así se asegura de que el volumen del gas es el mismo que era cuando la celda estaba en el baño de hielo. De ahí la designación de volumen constante. Este ajuste del depósito B da un valor para la presión de gas a 100 grados Celsius. Después estos dos valores de presión y temperatura se grafican como se muestra en la figura 19.14. La Ujú. línea que une los dos puntos sirve como una curva de calibración para temperaturas desconocidas. Otros experimentos demuestran que una correspondencia lineal entre presión y temperatura está en una muy buena suposición. Para medir la temperatura de una sustancia, la celda de gas de la figura 19.3 se coloca en contacto térmico con la sustancia y la altura del depósito B. Se ajusta hasta que la parte superior de la columna del mercurio en A esté en cero en la escala. La altura de la columna de mercurio B indica la presión del gas. Al conocer la presión, la temperatura de la sustancia se encuentra mediante la gráfica de la figura 19.14. Ahora suponga que usa termómetros de gas para medir las temperaturas de varios gases a diferentes presiones iniciales. Los experimentos demuestran que las lecturas del termómetro son casi independientes del tipo de gas usado. En tanto la presión del gas sea baja y la temperatura esté arriba del punto en el que el gas se licúa, figura 19.5, la concordancia entre termómetros que usan varios gases mejora a medida que reduce la presión. Si las líneas rectas de la figura 19.5 se extienden hacia temperaturas negativas, se encuentra un resultado notable. En cada caso, la presión es cero cuando la temperatura es menos 273.15 grados Celsius. Ujú. Este hallazgo sugiere algún papel especial que dicha temperatura particular debe jugar. Se usa como la base para la escala absoluta de temperatura, que establece menos 273.15 grados Celsius como su punto cero. A esta, una temperatura, a esta temperatura usualmente se le refiere como cero absoluto. Su indicación es cero porque a temperatura muy baja la presión del gas se hace negativa, lo que no tiene sentido.
El tamaño de un grado en la escala absoluta de temperatura se elige como idéntica al tamaño de un grado en la escala Celsius y debido a eso la conversión entre dichas temperaturas es la ecuación 19.1. Sigue ahí. ¿Digo? Ok. Sí, please. Donde T sub T es la temperatura Celsius y T es la temperatura absoluta, ya que los puntos de hielo y vapor son experimentalmente difíciles de duplicar y dependen de la presión atmosférica. En 1954, el Comité Internacional de Pesos y Medidas adoptó una escala absoluta de temperatura en función de nuevos puntos fijos. El primer punto es el cero absoluto. La segunda temperatura para esta nueva escala se eligió como el punto triple del agua, que es la combinación única de temperatura y presión en la que el agua líquida, gaseosa y sólida, es hielo, coexisten en equilibrio. Este punto triple se presenta una temperatura de 0.01 grados centígrados y una presión de 4.58 milímetros de mercurio. En la escala nueva que usa la unidad Kelvin, la temperatura del agua en el punto triple se estableció en 273.16 Kelvin. Esta elección se hizo de modo que la antigua escala absoluta de temperatura, de acuerdo en los puntos de hielo y vapor, concordara de modo cercano con la nueva escala en función del punto triple. Esta escala de temperatura absoluta nueva, también llamada escala Kelvin, emplea la unidad del Sistema Internacional de Temperatura Absoluta, el Kelvin, que se define como 1 sobre 273.16 de la diferencia entre el cero absoluto y la temperatura del punto triple del agua. La Ay, figura muchas 19, gracias. ¿sí? Sí, Okay. sí, sí. La figura 19.6. Okay. La figura 19.6 de la temperatura absoluta de varios procesos y estructuras físicos, la temperatura del cero absoluto, 0 Kelvin, no se puede lograr. Aunque experimentos de laboratorio han estado muy cerca de lograrlo, han llegado a temperaturas de menos de 1 nanokelvin. Excelente. Muy bien, gracias. Muy bien. Vale, Esta pues. gráfica, fíjese que esta gráfica me indica solo 2 puntos y con eso de una vez hace la recta. Un punto es cuando la temperatura 6 es 0. Entonces ya saben que uno lo que hace es medir esta altura. Ustedes se acuerdan, ustedes sí han visto mecánica de fluidos, que la presión es igual a la presión atmosférica más ρgh. ¿Sí la han visto? Sí, claro que sí. Entonces, si tienen la diferencia de alturas acá, ρ, que es la densidad del agua, a ρg, gravedad. Espérate, le escribo la fórmula. Entonces, uno puede decir que la presión por ejemplo, aquí uno puede escribir que la presión es igual a la presión atmosférica más ρgh. Entonces, si usted tiene esa diferencia de alturas y tiene la densidad del agua, la gravedad, entonces, y la presión atmosférica, entonces uno ya podría obtener esa presión para diferentes alturas. Entonces, esa gráfica, por ejemplo, esta gráfica de acá, entonces ya teniendo la presión para varias temperaturas, ¿cierto? O sea, para 2 tipos de temperatura, perdón, varias temperaturas, 2 tipos. ¿Cuáles son los dos? En el punto de fusión y en el punto de congelación. Y es como ustedes van a hacer su termómetro. Ustedes van a medir, van a encontrar el punto de fusión y el punto de ebullición y así pueden hacer una gráfica de presión versus la temperatura, simplemente uniendo esos 2 puntos. Ahora, si extienden esa recta, que es lo que les decía ahorita, si extienden esas rectas, todas las rectas para diferentes gases, todas las rectas llegan a este mismo punto, que es la temperatura absoluta, que es menos 273.15 grados Celsius o 0 Kelvin. A mí, por ejemplo, en los, ¿qué le iba a decir yo? Bueno, ahí dice, me pareció interesante lo que decía, que entre menor es la presión, ¿cierto? Esta recta se hace más plana, se hace que la presión es constante para diferentes temperaturas. Esa es la relación matemática que se decía en lo que le estaba diciendo. Entre menos presión haya. Hay ejercicios, por ejemplo, del Acerway, donde les van a dar, por ejemplo, un solo punto de la gráfica de presión versus la temperatura, pero uno siempre, siempre conoce este punto que está acá. ¿Cuál es ese punto? Como esto es un plano cartesiano, yo este punto siempre lo voy a saber. Y le dicen que encuentre la ecuación que corresponde a esa recta. Entonces, uno si tiene, le dan un punto acá, digamos solo la presión, ¿cierto? Pero yo ya tengo este par ordenado siempre lo tengo, es el par ordenado sería que para temperatura cero, para temperatura, ¿cuál sería? La temperatura menos 273.15, la presión es cero.
¿Mm? Y de esa manera, como esto es una ecuación de una línea recta de la forma y igual a mx más b, entonces yo podría, si me dan dos presiones, por ejemplo, si me dan esta presión y me piden hallar la ecuación correspondiente, entonces yo podría, ustedes ya saben que, y tengo dos puntos, tendría esta presión y este punto de coordenadas, yo podría hacer una relación matemática ahí con dos ecuaciones, dos incógnitas, y hallar la pendiente, ¿cierto? La pendiente y el punto de corte. O sea, recordar que esto es una línea recta, ahorita lo miramos con ejercicios, estos son rectas. Y la ecuación que rige una recta, ¿cuál es? Y es igual a mx más b, pero aquí y, ¿quién sería? Presión en función de la temperatura, ¿no? P de t es igual a m, que sería la pendiente, x, que sería la temperatura, ¿cierto? Más b, que sería el punto de corte con el eje y, es algo así. Si yo tengo una gráfica, permítame un segundo, acá, sí, acá. Ah, no, porque esta es otra gráfica. Entonces, si yo tengo una gráfica de presión versus, ¿cierto? Presión versus la temperatura, ¿cierto? Déjeme ver. Sí, presión versus la temperatura. Y es una línea recta. Entonces, acá tengo presión versus la temperatura. Presión, digamos, en atmósferas y temperatura, por ejemplo, en grados centígrados, ¿cierto? Y me está diciendo que tengo que para un gas determinado me da esta recta así, donde este punto es el punto de coordenadas menos 273.15 grados Celsius, punto y coma, cero en presión, ¿cierto? Y si el ejercicio, entonces uno podría decir que eso es una línea recta, esto es la presión en función de la temperatura es igual a una pendiente por X, que en este caso sería temperatura, más ¿quién? Una presión acá, que sería este punto de corte, entonces aquí sería presión, llamémosle presión B, que como si fuera el punto de corte. Esa sería la ecuación que corresponde a esta línea recta, ¿cierto? Entonces posiblemente en los ejercicios les van a dar un par ordenado, no más, o digamos le pueden dar dos rectas, pero este par ordenado siempre se conoce. Yo con este par ordenado podría, y otro punto podría determinar la pendiente y el punto de corte. No sé si me hago entender. Con ejercicio se puede hacer uno entender más. Eh, Bien, algo le iba a decir, se me olvidó. Eh, no sé si aquí hacen ejercicios de ese tipo, no. Hay una forma que es la forma en que quiero que también hagan lo del termómetro que van a realizar, y es cómo encontrar la ecuación correspondiente a mi termómetro. Se tienen en cuenta dos puntos, tal como lo muestran aquí. Se tienen en cuenta dos puntos. Punto de congelación y punto de fusión y punto de congelación, ¿cierto? Esos dos puntos. Entonces, con eso usted ya puede hacer su termómetro. Hagamos un ejercicio acá. Dice, en un termómetro de gas a volumen constante, la presión P equivale a valores a 200 milímetros de mercurio en el punto de fusión. Entonces te están dando ya un par ordenado, ¿sí ves? 200 milímetros de mercurio en un punto de fusión. Aquí está, entonces, bueno, es de por qué hice la gráfica así. Porque usted puede escribir la temperatura en función de la presión o la presión en función de la temperatura. Sí, no hay lío. Entonces, digamos aquí, en un termómetro de un gas a volumen constante, la presión P equivale a 200 milímetros de mercurio. Entonces, yo puedo hacer una gráfica de temperatura versus la presión en milímetros de mercurio y decir que este punto de coordenadas es el punto de fusión. Entonces, 200 milímetros de mercurio a una temperatura cero. Y de 700 milímetros de mercurio en un punto de ebullición. Entonces, 700 milímetros de mercurio en un punto de ebullición. Pues usted ya con eso puede, y esta sería la ecuación correspondiente de acuerdo a las variables como las estoy colocando, que la temperatura en función de la presión es igual a una constante que sería la pendiente por X, en este caso X sería la presión, más una temperatura. Eso les iba a decir.
las unidades. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo la ecuación termométrica así, entonces esto tiene que ser lo que se llama unidimensionalidad, ¿no? Que si usted tiene presión acá, esto tiene que ser presión y esto tiene que ser presión. O sea que la pendiente debe ser algo como milímetros, por ejemplo, si están atmósferas, atmósferas sobre grados Celsius. Y con esta temperatura, entonces grados Celsius se calculan grados Celsius y quedaría esto en atmósferas, y entonces la presión medida en atmósferas. Si yo tengo la ecuación termométrica así escrita, entonces aquí esta acá tiene que tener, esta X sería más bien como presión, que en este caso serían milímetros de mercurio. Esto aquí sería presión. Pero como esto aquí, por dimensionalidad, si aquí están grados Kelvin, perdón, grados centígrados, este producto tiene que darme grados centígrados y esto tiene que estar en grados centígrados. Entonces la constante acá debería ser algo como grados centígrados sobre milímetros de mercurio, ¿cierto? Depende. Esto es una ecuación termométrica. Bueno, aquí, como les dije, como se muestra aquí en este dibujo, este es el termómetro de gas a volumen constante, ya saben por qué es a volumen constante. Entonces aquí tenemos el mismo termómetro de gas a volumen constante. Esto es aquí donde vamos a calentar el medio. Ese medio va a calentar el gas de tal manera que este se expande, va a empujar el mercurio y aquí vamos a tener una diferencia de temperatura. Dice, aquí se registran los valores de presión que tiene el gas. O sea, recuerden que la presión es igual a la presión atmosférica más ρGH. Por eso es que si yo tengo la diferencia de alturas, yo podría calcular la presión que se ejerce aquí cuando este medio se calienta. Si aumenta la temperatura, entonces se ejerce presión. Esa presión es medida con esta diferencia de alturas. Entre mayor sea la diferencia de niveles, el gas en su interior posee mayor presión. La presión que está directamente, o sea, la presión está directamente relacionada con la temperatura de la sustancia en el cual se pone en contacto. ¿Sí? Entonces, por eso se puede armar una relación matemática de esta forma. La temperatura en función de la presión es igual a una constante por la presión más una temperatura inicial. Y muy posiblemente esa temperatura inicial me va a dar negativa si yo extiendo esta recta hacia acá. Entonces, ¿yo cómo calcularía, cómo obtendría mi ecuación termométrica? Entonces, pues vamos a hacerlo acá. Déjenme, yo coloco los datos o la recta. Déjenme, yo la coloco acá. Entonces acá sería 100. Bueno, la temperatura en grados Celsius y la presión en milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces la temperatura está, son dos puntos, el punto de ebullición y el punto de congelación. Entonces en el punto de congelación la presión es de 200 milímetros de mercurio y en el punto de ebullición, ¿cierto? Tenemos 700 milímetros de mercurio. Entonces con eso ya tengo una línea recta que yo la puedo extender. Entonces copié esto que está acá. Entonces aquí me dice que la temperatura en función de la presión es igual a una constante que es la pendiente por la presión más a una temperatura inicial. Entonces ya tengo mi recta, ¿cierto? Yo voy a hacer dos ecuaciones. Voy a hacer una utilizando esta ecuación, voy a hacer una para el punto de fusión y otra para el punto de ebullición. Entonces digamos que para una temperatura de 0 grados, esto es igual a la pendiente, la presión es de ¿cuánto? De 200 milímetros de mercurio. ¿Cierto? La presión es de 200 milímetros de mercurio. Más el punto de temperatura inicial, pero como yo no lo conozco, yo sé que para una temperatura final de 0,
La presión es de 200 milímetros de mercurio. Ahora, para una temperatura de 100 grados centígrados, la presión es de 700 milímetros de mercurio más una temperatura inicial. Ahora lo que voy a hacer es restar esta que está abajo con la que está arriba. La que está abajo con la que está arriba, para que no me queden negativos. Entonces aquí sería 100 grados centígrados es igual, voy a escribir así, 500 milímetros de mercurio por la constante K, y aquí daría 0, ¿cierto? Porque estoy restando. Entonces ya puedo obtener cuánto es la pendiente. Entonces ya sería K igual a 100 grados centígrados sobre 500 milímetros de mercurio. Bueno, entonces esto daría como 1/5 grados centígrados sobre milímetros de mercurio. Y esa sería la pendiente de la recta. Es muy fácil, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo sé yo el punto de corte? Pues ya teniendo la pendiente, tomo solo un punto de la recta y ya obtengo el punto de corte. Entonces aquí sería, por ejemplo, obtener, voy a decir que 0 es igual a 1/5 grados Celsius sobre milímetros de mercurio por la presión que son 200 milímetros de mercurio más la temperatura inicial. ¿Sí me entiendes? Y despejo, entonces aquí sería la temperatura inicial es igual a menos 1/5, milímetros de mercurio se cancela. Bueno, ¿cuánto es un 200 dividido entre 5? Creo que es menos 40. Bueno, ahí estoy despejando, ¿no? Me da como menos 40, ¿cierto? 200 dividido entre 5 da 40. Entonces, pero como se pasa al otro lado, quedaría menos 40 grados Celsius. Y bueno, ya tengo mi ecuación matemática donde me dice que la temperatura en función de la presión es igual a la constante K, que es 1/5 grados Celsius sobre milímetros de mercurio, multiplicado por la presión, más la temperatura inicial, que es menos 40 grados Celsius. Y esa sería mi ecuación, muy fácil, ¿no? Y así son todos los ejercicios, re fáciles, porque eso es una ecuación de una línea recta. Si yo quiero saber para una determinada otra presión que no sea ni el punto de congelación ni el punto de ebullición, pues simplemente reemplazo aquí, ¿no? Digamos que yo quiero saber cuál es la temperatura a una presión de 500 o de 300, cualquiera de ellas yo ya podría saber cuál es la temperatura y hacer, pues, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura con esa ecuación? Yo variando la presión ya puedo obtener la temperatura. De hecho, esa es la ecuación de esa recta que aparece allí, donde aquí es el punto de corte que es igual a menos 40 grados Celsius. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Y los ejercicios del libro son exactamente los mismos. ¿Sí? Lo que les decía, aquí yo dejé la temperatura en función de la presión, pero también yo puedo dejar la presión en función de la temperatura. O sea, son directas, son variables directamente proporcionales, no hay lío. Em, existen varias escalas de temperatura, ¿cierto? Y para cada escala se tuvo que formular esos dos puntos, el punto de congelación y el punto de ebullición. Por ejemplo, en la escala Celsius, el punto de congelación es 0 grados y el punto de ebullición es 100 grados. A partir de eso, entonces, eso se le llama la escala centígrada, porque usted divide, el termómetro lo divide en 100 partes iguales. Lo mismo la de Fahrenheit. Creo que es la de Fahrenheit. Ahí tengo aquí 2 veces Fahrenheit. La de Fahrenheit, ¿cuánto es 212 menos 32? 180. Entonces, esta escala es dividida en 180 partes. Esta sí no es centígrada. Los científicos utilizan este tipo de escala. La escala más utilizada es Kelvin.
Esta también se divide entre 100 partes. El punto de congelación es 273.16 y el punto de ebullición es 373.16. La diferencia entre los dos son 100 grados Kelvin, ¿no? Y aquí la Rankine, entonces esta también es de punto de congelación y punto de ebullición. Punto de congelación es de 491.7 y punto de ebullición es 671.7. Rankine tiene su historia, ¿no? Este la hizo un comerciante, esta escala la hizo un comerciante que quería comerciar con instrumentos eh, científicos y terminó resultándole la escala Rankine. Bueno, uno para qué utiliza cada escala, pues depende. Por ejemplo, en el mundo científico se utiliza mucho la Kelvin, ¿cierto? Por ejemplo, en la Celsius se utiliza actualmente, a uno siempre le da la temperatura para medir el cuerpo humano, la Celsius. Fahrenheit lo utilizan mucho los gringos, ¿no? Es una escala que utilizan mucho los gringos para el medio ambiente, también, la escala Fahrenheit. Rankine no sé. Cada una tiene como que se ha ubicado en un espacio, ¿no? Mm. Usted, por ejemplo, no ve termómetros para medir la temperatura corporal en Kelvin. No los ve en Celsius. Y nosotros medimos, por ejemplo, las temperaturas absolutas. Nosotros manejamos con temperaturas absolutas. Como decía en el libro, no se ha alcanzado esa temperatura absoluta, pero algunos científicos sí han tratado de llegar a temperaturas cercanas a la temperatura absoluta. Sí, está acá donde decía aquí en la última parte, que decía, la figura 19 se da una temperatura absoluta de varios procesos y estructuras físicos. La temperatura de cero absoluto no se puede lograr, aunque experimentos de laboratorio, ¿sí ve? Porque usualmente los científicos han estado muy cercana de lograrlo. Han llegado a temperaturas de menos de un nanokelvin. Nano es 10 a la menos 9. Bueno, el siguiente paso entonces es mostrar en el texto ¿en el texto de qué? Aquí. En el texto, en este texto, el primer oratorio que tienen que hacer. El primer oratorio que me gustaría que hicieran es el de construcción de un de este termómetro. Realmente los materiales no es como una estudiante dijo que eso en pandemia usted nos pone a hacer un termómetro, no, porque si ustedes fijan acá, esto es un reverbero que puede ser una olla de cocina, ¿cierto? Perdón, una estufa de eléctrica o una estufa, todo el mundo tiene una estufa en la casa, esto puede ser una olla cualquiera, aunque la olla siempre tiende a conservar bastante la energía, ¿no? Y esto puede ser, mire, una gaseosa, un tarro de gaseosa y esto un pitillo, y aquí lo hacen con silicona para que no se salga la presión, si no, no funciona, ¿cierto? Y un multímetro que tenga termocupla, y listos. Estos son los materiales. Debe consultar sobre los siguientes tipos de termómetros: termómetros a volumen constante y a presión variable, que es el que estábamos mirando, y es otros de acá. Construya, aquí por ejemplo se le indica en YouTube un termómetro de alcohol casero. Pero sí que no, ay, perdón, perdón. Luego nos puedes enviar el link, es que no tiene sonido, No no importa, yo también escuchamos. le quité el sonido, mire. A mí lo que Ah, me ok. interesa, Ahí. sí, lo que no interesa escuchar al Señor, es que es tan sencillo que uno con quitarle el sonido ya lo puede ver. Fíjate que es un pitillo, la plastilina es, pero tienes que usar ahí, muchos han dicho que se escapa el gas y entonces no ejerce presión el gas sobre el líquido y entonces no sale no se sube el líquido, entonces toca, ¿sí? No es suficiente con colocar plastilina, parece que también es Con jabón rey silicona. mojado funciona.
Sí. Eso lo usé para una bomba de vacío el semestre pasado. ¿Cómo? Cuéntanos, mientras vemos ahí lo que hace ese señor. Pues sí, necesitaba generar un vacío en un biodigestor y bueno, y la bomba de vacío se entraba mucho el aire. Entonces yo la sellaba con silicona, con una cosa, con la otra. Y mi mamá me dijo que jabón rey con agua y eso fue lo que me funcionó. Ay, mira, jabón rey con agua. Qué Sí, interesante. ¿Por qué? Pero pues mucha agua o queda como poca una agua. masita. No, pues queda como humedecerlo y queda como una masita que sella todo, como la plastilina, pero pues ahí uno lo puede apretar O sea, mejor y es más tú resistente. quitaste la plastilina y lo colocaste con un jabón rey, ¿sí? Voy a Sí, mirar. Eso, Qué interesante. ese método lo utilizaban mucho para cerrar, digamos, antes que no Correa. había gas natural, eran esos cilindros y Ay, sí, utilizaban señor. para los escapes de gas el Sí, jabón Rey. señor. Y si se hacía burbuja era porque había escape, y si no, algo así le echaban, si salía burbuja, le echaban agua. Y si salía burbuja, sí, sí, señor, sí lo Sí, recuerdo. Ah, bueno, mire, no tenemos que escuchar al señor, simplemente vemos cómo se hace y ya tienes, ese es el termómetro. Eso es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es también una regla acá para medir las alturas. ¿Cuánto va subiendo, cierto? Por ejemplo, en su líquido, el líquido que usted utilizaría, yo lo paré. Sí, parece que sí. En el líquido, ay, señor, ok. Mire, él con el que él utiliza el secador, no me gustaría con el secador porque es mejor mirar el agua cómo va calentando, ¿cierto? Y medir los tiempos, inclusive hay que tienen que medir los tiempos en el que va subiendo. Mire qué interesante le sube, mire qué interesante, tan creativo ese señor. Excelente, ¿no? Excelente el señor. Yo les digo que lo metan en hielo, pero mire ese señor, excelente lo que hace. Me gusta, ¿sabes qué? Que baja despacio. Es para que también ustedes vayan mirando justo antes de que llegue ahí, cuánto sería hasta con la mano, mira. Genial, le quedó. Pero ya sube menos. Esa es la altura a la que alcanza. Hay gente que cuando lo pone a hervir, ponen 3 pitillos porque es que con un solo pitillo, cuando hierve, eso sale el agua de ese pitillo. Entonces, la idea es que no salga el agua, sino que suba bien alto. Entonces, algunos colocan varios pitillos. Y para poder tomar una medida, ¿no? Hacer una buena gráfica. Con la termocupla van mirando la temperatura que va aumentando y con la regla van mirando la altura que va adquiriendo, porque aquí les dice que hagan esta tabla, que es temperatura con la termocupla, mientras sube, la altura que va alcanzando y el volumen, bueno, el volumen como es de un pitillo, eso es un cilindro. Entonces aquí es el tiempo en segundos. Estos tiempos es porque ustedes mismos lo han dicho. Eso va de 0 a 60 segundos, dice que más o menos se puede mirar alguna altura del pitillo cada 60 segundos. Entonces aquí le dice que realiza la gráfica en desmos, ya saben qué es desmos, de la temperatura en función de la altura. Use Excel para realizar el ajuste de la gráfica. Entonces esta es la temperatura en grados Celsius, pero esto es en función de la longitud. Mire que yo también lo puedo hacer así, la temperatura en función de la longitud, ¿cierto? La pendiente será el cambio de temperatura con respecto a la longitud, ¿cierto? Bueno, esta es por la longitud más la temperatura inicial. Todo esto, como les dije ahorita, si esto aquí en la izquierda hay temperatura, esto tiene que ser temperatura, este término tiene que ser temperatura y este término tiene que ser temperatura. Pues cuando tome los datos, usted lo puede meter en Excel, los datos, y con el Excel usted hace el ajuste de la gráfica, y con el ajuste de la gráfica ya tiene esta ecuación, que es una línea recta. Esa es. Bueno, y aquí eso es aquí pues con la fórmula que obtiene usted ya podría, para cualquier temperatura, ¿cómo así? Para cualquier, dice, ¿qué fórmula? Bueno, aquí responden estas preguntas. Para cualquier longitud, usted ya podría tener la temperatura a la que podría estar. Solo se hace
hasta 480 segundos, creo que porque, bueno, eso sí lo cuadran ustedes de acuerdo al termómetro que ustedes tengan. Usted dice, no, a mí me parece que los tiempos son muy cortos o son muy largos y ustedes lo cuadran, ¿cierto? El tiempo es medido con reloj, la altura con una regla y la temperatura con una termocupla, si la tienen, con un termómetro casero también lo pueden hacer. Y no más. Eso es todo lo que tienen que hacer como tarea. Bueno, esto ya es otra cosa, dilatación térmica. ¿Y esto qué es? Ah, no, esto es dilatación térmica. Toca quitar eso de ahí. Bueno, sí, eso es todo. ¿Preguntas, niños, que tengan ahí con eso? Esa serie, todo esto son indicaciones. Llenar esta tabla, hacer la gráfica, hacer el ajuste de la gráfica y contestar estas preguntas que están acá. Y ya, eso es todo. Estas cuantas preguntas tienen que contestar 1, 2 y 3. Que es con respecto a lo que ustedes han experimentado. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces, construcción de un termómetro de... Pregunta. Digamos, ¿cómo hay que medir la altura que va ganando el líquido, ¿cierto? Esa altura o la escala se hace sobre el pitillo, pero entonces es partiendo del nivel del líquido o por fuera de Claro, la botella. Partiendo del nivel del líquido. claro. Ok. O sea, si aquí hay un dibujo. Mira la regla donde el flexómetro donde lo tiene él. ¿Sí ves? Desde acá, hacia arriba. Tu cero es este, El nivel del del líquido. líquido, perdón. Sí, tal como se ve acá. Ok. Mm. Esto es hecho como en el laboratorio. Ay, se me hace chiquis. Sí. Bueno, entonces vamos a generar la tarea entonces. Entonces aquí sería tablón, crear tarea. Entonces esto, el título del taller es empieza acá, ¿no? Empieza construcción de un termómetro. Bueno, yo no sé por qué puse alcohol. Parece que el líquido es alcohol, alcohol puro. Silicona o corcho en vez de plastilina. Aquí tocaría agregar lo del jabón rey. Háganlo con el jabón rey a ver cómo les funciona. Pues yo lo puse por alcohol porque el alcohol tiende con el calor dilatarse más que el agua. Es por eso que lo puse con alcohol. Entonces, la idea es esa. Entonces aquí un termómetro, construcción de un termómetro de alcohol. Eso lo hacen como el laboratorio, lo pueden hacer en grupos de A4. ¿Listo? Listo, Máximo profe. 4. Ujú. Profe, porque es que dices que en alcohol vino agua. Cuando tú calientes el alcohol, ¿no se dilata más rápido que el agua? Señora, Eso, por eso. Construcción de un termómetro de alcohol. Bueno, entonces aquí sería... Antes lo hacíamos con agua y le echábamos colorante. Pero alguien dijo que con termómetro de alcohol y yo dije, pues hágalo con alcohol. Hágalo con agua a ver si les funciona. Y si no, pues use el alcohol. Pero ahí el lío es que el punto de ebullición del alcohol es Diferente, sí. 35, ¿no? Entonces, debería que ¿Es menor que el de agua? Sí, creo que sí. sí. Pero no, Déjeme ver. Tienes toda la razón. bien. Pero no importaría. No importaría, porque como eso es una línea recta, y usted lo que necesita es la línea recta para hacer los valores. A ver, punto de fusión. Bueno, esto aquí, no, del alcohol. Punto de fusión, punto de ebullición.
No, el alcohol. Ah, es que escribí ya. $78.37 °C. Ese es el punto de ebullición, pero no importaría. Igual usted está haciendo es un termómetro. ¿Qué importa? Usted puede hacer un termómetro de mercurio, de alcohol, ¿cierto? Es que yo no sé, con el agua creo que no funciona muy bien, ¿cierto? Entonces por eso es alcohol puro. Si se le parece que no, puede cambiar y lo indica con qué hizo su termómetro, ¿vale? Dice, no, a mí no me gustaría con alcohol, pues lo cambia. Pero la idea es que con el alcohol, usted lo pone el recipiente de agua y pone el agua, bueno, la botella ahí, digamos que está, déjelo que vaya suave, que vaya calentándose suave, 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 suave. Tenga paciencia al experimento y vaya mirando cuánto el alcohol va subiendo despacio, no lo haga tan a la ligera ni tan con rapidez, porque de pronto el alcohol le sale, le cae en la cara, se quema y la profesora hizo que me quemé la cara porque hizo que... Tenga mucha precaución, ¿no? Entonces vaya haciéndolo muy suave, con eso hasta toma medidas, pero que usted les necesita son datos para poder hacer una buena gráfica. Muchos lo han hecho, ¿cierto? Si usted lo hace de una vez metiendo la botella al punto de ebullición, pues posiblemente el alcohol le va a saltar, ¿sí o no? Pero la idea es que usted haga vaya haciendo, aumentando, dejando que evolucione el proceso.